Si tu Terios o tu Rus con motor 1.3 hace un traqueteo metálico al encender en frío y a los pocos segundos desaparece, no lo ignores. Ese ruido es la cadena de distribución golpeando dentro del motor, y si lo dejas pasar, lo siguiente puede ser una válvula doblada y un motor abierto en el taller. Esto ocurre en el motor K3B. Su sistema de distribución usa una cadena metálica controlada por un tensor hidráulico que trabaja con la presión de aceite del motor y un trinquete mecánico de retención. Según el historial documentado en talleres especializados y boletines técnicos del fabricante, el resorte de ese trinquete pierde tensión progresivamente con el kilometraje, normalmente entre los 80.000 y los 140.000 kilómetros. Al mismo tiempo, el sello interno del tensor hidráulico se desgasta y permite que el aceite drene cuando el motor se apaga. Por eso, al arrancar en frío, la cadena queda sin tensión durante los primeros 3 a 5 segundos. Ese es el famoso traqueteo de arranque. Si lo ignoras, el golpeteo constante daña las guías plásticas de la cadena hasta fracturarlas. Y en el peor escenario, la cadena salta un diente del cigüeñal o del árbol de levas, provocando impacto de válvulas y daño interno severo. Ahora bien, aquí viene el error más común. Cambiar únicamente el tensor hidráulico no es suficiente. El procedimiento correcto y validado en taller es otro. Primero se retira la tapa de puntería, el soporte lateral del motor y la tapa frontal de distribución para acceder al sistema. Luego se verifica visualmente la alineación de las marcas de sincronización entre el cigüeñal y los árboles de levas. Si la cadena ya saltó, hay que retirar la culata y reemplazar las válvulas dobladas, siendo las de escape las más afectadas. Después se sustituye el kit de distribución completo: cadena, tensor hidráulico, guía fija, guía móvil, piñón del cigüeñal si presenta dientes en punta y todos los empaques. El tensor nuevo se purga con aceite limpio antes de instalarlo y se verifica que el trinquete mecánico haga su clic de retención. El perno del piñón del cigüeñal se aprieta únicamente con el par especificado por el fabricante, porque una incorrecta aplicación de torque puede dañar el cuñero del cigüeñal o desalinear el piñón. Para terminar, se gira el cigüeñal 2 vueltas completas y se confirma nuevamente la alineación de las marcas antes de cerrar el motor. Pero, ¿cómo evitas llegar a ese punto? Primero, utiliza aceite de viscosidad correcta según la temperatura ambiente. No uses aceites espesos que retrasen el llenado del tensor en el arranque en frío. Segundo, reduce el intervalo de cambio de aceite a máximo 7.500 kilómetros, o 5.000 si el uso es severo. Así evitas la formación de lodos que bloquean el paso de aceite hacia el tensor. Tercero, si escuchas un traqueteo metálico al arrancar en frío que dure más de 2 segundos, reemplaza el tensor de inmediato. Es una reparación menor comparada con un motor doblado. Y cuarto, cada vez que destapes el motor para mantenimiento de tapa de válvulas, inspecciona visualmente la guía superior de la cadena. Si presenta desgaste mayor a 1 milímetro o fisuras, programa el cambio completo del kit de distribución. No ignores el aviso. Ese ruido metálico al encender es el motor pidiendo ayuda antes de romperse. Ahora nos adentramos en el Terios J100 y J102, con motor K3B y K3B2, de 1.3 litros, y vamos a revisar los pares de apriete y la secuencia correcta para culata, biela y cigüeñal. Para instalar las tapas de los cojinetes del cigüeñal, los pernos deben apretarse al par especificado en 2 o 3 etapas, siguiendo la secuencia que se muestra en la figura. El par de apriete es de 53 a 65 Nm. Antes del montaje de la biela, hay un control indispensable. Con un micrómetro se debe medir el diámetro de la parte sombreada de la cresta roscada del perno de la tapa de biela, tal como se indica en la figura. El límite permitido es de 7,7 milímetros. Esta medición sirve para determinar si el perno se ha estirado más allá de su límite elástico y debe reemplazarse. Luego, el perno de la tapa de biela se aprieta en varias etapas. En el primer paso, el par de apriete es de 19,5 a 24,5 Nm. En el segundo paso, los pernos de fijación se aprietan 90 grados adicionales, utilizando la marca como guía. Para el montaje de la culata, también llamada cabeza de motor, primero se retiran los pernos de retención en la secuencia especificada en la figura, y luego se retira la culata junto con la junta del bloque de cilindros. Antes del montaje, es obligatorio medir cada perno de culata con un calibre de nonio, verificando el diámetro de la rosca en la longitud que indica la letra A en la ilustración. El límite máximo permitido es de 8,75 milímetros. Además, se debe instalar la arandela de placa en cada perno y aplicar aceite de motor tanto en la parte roscada como en la superficie de asiento de cada arandela. La culata se aprieta en 2 o 3 etapas,
siguiendo la secuencia indicada en la figura. El par de apriete es de 32 a 34 Nm. Luego se marca con pintura la cabeza de cada perno en el lado delantero del motor, y se aprietan los tornillos 90 grados adicionales usando esa marca como guía. Cabe aclarar que el fabricante también permite un procedimiento en 3 pasos. Primero se aprieta al torque base de 20 Nm, luego se marca y se aprieta 45 grados, y finalmente se aprietan otros 45 grados, completando un total de 90 grados. Ambas secuencias son válidas. Para los cojinetes del árbol de levas, las tapas número 1 y número 2 se instalan en la secuencia especificada en la figura, con un par de apriete de 10,5 a 14,5 Nm. Hay una observación importante: se debe aplicar una pequeña cantidad de sellador RTV en las esquinas de la tapa número 1, la delantera, o donde el manual lo indique, para prevenir fugas de aceite. Por último, la tapa de la culata se coloca con sus 11 pernos y 2 tuercas, apretando en varias etapas y en el orden que se muestra en la ilustración. El par de apriete es de 7,2 a 10,8 Nm para las tuercas ciegas, y de 8,8 a 13,2 Nm para las tuercas convencionales. Aquí también es fundamental aplicar sellador, ya sea RTV o empaque líquido, en las zonas de media luna, es decir, en las esquinas del árbol de levas.